Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Aleluya. La iglesia está muy callada, gloria a Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Y lo que yo tengo entendido es una iglesia pentecostés. Donde la presencia de Dios es palpable, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Les agradezco este hermoso tiempo, amén, de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a estar abriendo el libro de los Hechos. Tengo como media hora para predicar la palabra y este es de 3 horas. Voy a hacer todo lo posible de hacerlo en media hora. Amén, gloria a Dios. Y vamos a abrir en el capítulo 8. Y la última vez que prediqué fue como los últimos de febrero. Estaba muy débil. Apenas había salido del hospital. Y le quiero, igual como la hermana Luz, yo quiero dar gracias a ustedes por orar por mí. Porque el Señor ha sido fiel a su palabra, a lo que me ha dicho a mí a través de mi pastora, a través de siervos de Dios. Y cuando salí del hospital pesaba 128 libras. Y ahorita peso 172. 172, así se dice. Y ¿sabe qué, hermano? Que con las personas que he hablado que han pasado por esta enfermedad y que son siervos de Dios, me cuentan cosas tenebrosas, que miraron sombras, que miraron cosas que no eran agradables. Y ¿sabe qué? Que lo mío fue yo no tenía temor. Y no solamente eso, tuve visiones que el Señor me permitía ver que eran hermosas. Y el Señor me permitía ver a personas que oraban por mí. Y sentí manos sobre todo mi cuerpo. Y toda la honra y la gloria de Dios, aquí estamos. Todavía sirviéndole al Señor, gloria a Dios. Y gracias a ustedes por sus oraciones. Amén, gloria a Dios. La otra vez que predicamos sobre Simón el mago, ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Solamente hermano Santiago. Solamente hermano Santiago se acuerda de esa prédica. Sí, me acuerdo que él me dijo, nunca había escuchado eso. Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Que no diga Mario y que no diga la hermana Carmen. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Alguien lo sabe? Le pregunté la misma pregunta la otra vez. Y yo creo que no ponen atención. Lucas. Así es. Hermano Alex sí puso atención a la palabra. El libro de Hechos fue escrito por Lucas porque él era una persona sabia, una persona de letra, era doctor. Y si usted lee el Evangelio según San Lucas, usted puede ver que desde el comienzo, desde que estaban a vientre hasta al fin, él es el único que detalla todo eso. Amén, gloria a Dios. El libro de los Hechos son los actos o son las cosas que acontecieron después que Jesús expiró y se fue con el Señor. Pero su Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 dice que descendió sobre toda carne. Gloria a Dios, amén. Y vamos a hablar de Felipe. Era uno de los discípulos del Señor. Y ahora vamos a hablar de otro personaje. La otra vez hablamos de Simón el mago. Ahora vamos a hablar de el etíope. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer capítulo 8, versículo 26 y 27. ¿Le dan un amén cuando lo tengan? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Que es desierto. Entonces dice la palabra de Dios que él, Felipe, se levantó y fue, o sea, hizo caso. Y dice la palabra, y sucedió que un etíope, que era ¿qué? Eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos a la casa de Dios? Venimos a adorar al santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre santo que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor amado. Te damos honra y gloria a ti, Señor amado, bendito Señor. Venimos ante ti, Padre Santo, ante tu presencia, Señor amado, para que seas tú obrando, para que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Te pido, Señor amado, que me des sabiduría y que tú le des sabiduría también a tu pueblo, para que tu palabra, Señor amado, caiga en buena tierra y esa palabra, esa semilla germine de fruto, Padre Santo, para tu honra y gloria, Señor amado. Todo lo que yo hable, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, bendito Señor. Edifica a tu pueblo, exhorta a tu pueblo, aconseja a tu pueblo, da vida a tu pueblo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felipe es un discípulo del Señor. Y en el principio dice la palabra de Dios que Saulo estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y la palabra dice que estaba aún matando a los hijos de Dios. Y dice en el 8:3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres, a los cristianos, y los entregaban ¿dónde? En la cárcel. Había una persecución contra la iglesia. Pero el Señor la permitió, ¿para qué? Para que Felipe se saliera donde estaba comfortable. Y el 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba ¿a quién? A Cristo, predicaba a Cristo. Y dice la palabra de Dios que se encontró con una persona que se llamaba Simón. Y esa persona que se llamaba Simón practicaba la arte magia. Y engañaba a muchos que estaban en ese pueblo, en el pueblo de Samaria. Y muchos lo consideraban el grande porque hacía cosas mágicas. Y dice la palabra de Dios que él escuchó el evangelio de Dios. Y creyó en Jesucristo. Y no solamente eso, también se bautizó. Y también dice la palabra de Dios que empezó a estar con Felipe para aprender del Señor. Y dice la palabra de Dios que escucharon los otros apóstoles, dijeron, vamos a ver si es cierto, porque Simón era famoso. Muchos lo consideraban como grande. Hacía artes mágicas. Y a su nombre. Gloria. Y el 18, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que les ofreció dinero a los apóstoles. Y él decía al 19, dame también a mí este poder, para cualquiera que yo pusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Y el 20 dice, y entonces Pedro le dijo, tú, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. Y el 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Él había escuchado la palabra de Dios. Él había creído en el Señor Jesucristo. Wow. Pero había algo en su corazón, porque antes, acuérdense, era grande y hacía cosas grandes. Y muchas personas se maravillaban de las cosas que hacía.
Y cuando él miró que los apóstoles impusieron manos y miró que la presencia de Dios, el fuego de Dios descendió sobre esas personas que ellos ponían manos, él dijo, yo también quiero eso, porque yo quiero todavía seguir engañando a la gente. Yo todavía quiero ser grande. Yo todavía quiero que todos me reconozcan. Quiero que todos conozcan mi nombre. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que hay en ¿dónde? En tu corazón. Y la otra vez que prediqué les pregunté a ustedes, ¿ustedes creen que Simón, el mago, fue salvo o no fue salvo? Porque había maldad en su corazón. Y luego dice la palabra de Dios que Simón le pidió a los apóstoles que le rogaran a su Dios para que cambiara su corazón. Pero aquí no dice si cambió o no cambió, no dice cómo se fue, solamente ahí para. Y muchos dicen que sí y otros dicen que no. Pero ¿qué les revela a ustedes el Espíritu de Dios? ¿Fue salvo Simón el mago o no? El 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, digo, rogad a vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habías dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio de Dios. O Samaria fue salva, la Samaria fue evangelizada, y ya no fueron engañados por Simón el mago. Pero ¿se salvaría o no se salvaría? ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Se salvó o no se salvó? Había maldad en el corazón de Simón. Pero vamos a mirar a otro carácter, a otra persona, que es el etíope. Estamos en el 26 y dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Entonces él se levantó y dice la palabra de Dios que fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de los candaceses, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus corazones, había venido ¿a qué? Para adorar. Vino a Jerusalén a adorar. Ahora, esta persona no era judía, pero aún sabía de adorar. Esta persona todavía no era salva, todavía no conocía a Jesús, pero había algo en el que lo hacía ir a Jerusalén, pasar por el desierto. ¿Cuánto estamos pasando por el desierto? Dice la palabra de Dios que le decía al faraón, suelta a mi pueblo para que vayan al desierto. ¿Para qué? Para que me ofrezcan fiesta. Hoy hubo fiesta. Amén. Hoy llegamos a la casa de Dios y adoramos al Dios viviente, y Él descendió sobre su pueblo, gloria a Dios. Él descendió sobre su pueblo con fuego y habló palabra. Y ha estado hablando palabra fuerte. ¿Por qué? Porque quiere que su pueblo se convierta completamente a Él. El Señor, cuando llevó a su pueblo al desierto, dice, yo te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón. Te llevé al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí, también dice la palabra de Dios. Y el etíope iba para adorar a Dios. No siendo judío, no siendo diciendo, oh, yo soy un sacerdote, yo tengo una corbata y voy a predicar. No, él no sabía. Él quería adorar. Él sabía de un Dios viviente y fue al desierto y fue a adorarle. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, ¿quién sabe qué es un eunuco?
¿Quién sabe qué es un eunuco? Es un servidor inconverso. La palabra eunuco es una persona o un hombre que está castrado, que no tiene sus testículos. Y aquel entonces, cuando una persona trabajaba un reinado, diga reinado, usualmente, si trabajaba con la reina, porque ¿con quién estaba trabajando? ¿Con la reina quién? Caldace, correcto. Reina de los etíopes. Dice la palabra que le cortaban los testículos. Suena funny, pero esto es parte del evangelio. Amén. Esto es parte del evangelio espiritualmente. Y es lo que muchos de nosotros no entendemos. Amén. Thank you, Jesus. Aleluya. Perdón. Mira cómo dice la palabra aquí. ¿Cómo eligen a los eunucos? Dice, una figura alejada del mero castrado con un componente social más rico. El eunuco comienza a convertirse en una persona de confianza de las altas esferas, en el protector del harén, en el mediador entre el rey y sus inferiores. Ellos a cambio se convierten en personas leales, hombres leales de confianza con los reyes y emperadores. Y si leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios aquí en el 27, que entonces se levantó a Felipe y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre ¿qué? Todos tus tesoros, en otras palabras, a él tenía tesoros y estaban bajo su autoridad. Y si estoy muy claro, el hermano Santiago habló de algo de tesoros, y a cada uno de nosotros se nos dio un tesoro. Y decía que cada uno tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar ¿qué? Sus talentos. So, cada uno tenemos algo que el Señor nos ha dado para ministrar. Y el etíope o el eunuco se le dio eso. Él estaba en cargo de esos tesoros. Y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que vino a Jerusalén para adorar. Dice, volvía en su carro y estaba leyendo ¿a quién? El profeta Isaías. Mario, en el libro de Isaías, ¿de qué se habla? De Jesús. ¿Y cuál es el capítulo que es más conocido? 53. Y ese estaba leyendo hoy. Dice la palabra de Dios. El 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero qué entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Acuérdate, él no era judío. Él no era un discípulo de Dios. Pero él estaba leyendo la palabra de Dios. Él todavía no conocía a Dios, pero él ya estaba dándole importancia a la palabra de Dios. Y cada vez que yo oro, el Señor me dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes,
¿Han leído la palabra de Dios? Y muchos van a decir, no la he leído. ¿La has leído en la semana? No la he leído. Con personas que yo he platicado, sean pastores, sean siervos de Dios, sean ministros de la alabanza, muchos de ellos, 95%, no leen la palabra de Dios como la tienen que leer. No le dan importancia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que te va moldeando. La palabra de Dios es la que te aconseja. La palabra de Dios es la que discierne tus más íntimos cosas en tu corazón. Es como espada de doble filo que penetra hasta el corazón, hasta el tuétano, y discierne los pensamientos, que es lo que hay, lo más profundo. Y por eso no nos gusta leer la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos confronta. Y a su nombre. Gloria. Pero esta persona que no era hijo de Dios, esta persona que no conocía a Dios, estaba interesado de leer la palabra de Dios. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Por qué no la leemos? Y nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor ha estado hablando. El domingo una palabra fuerte. Una palabra fuerte. Eso me hizo pensar a mí. Yo dije, Señor, gracias a Dios que yo no estoy predicando ahorita. No he predicado ya por casi 7 meses. Eso no soy yo, Señor. Eso me preocupa. Yo, cuando el Señor habla, yo pongo atención. Yo no sé ustedes. Amén. Es que el Evangelio no es juego. El Evangelio es algo serio. Y el Señor dijo, yo te amo, te he guardado. A mí me guardó de la muerte. A mí me guardó de la muerte. Y yo estoy agradecido y le voy a seguir sirviendo al Señor. Y voy a seguir pronunciando su palabra. Y aún voy a estar dando consejos de la palabra. Voy a estar exhortando, voy a estar aconsejando con la palabra de Dios. Y a los que usualmente están conmigo y hablan conmigo, ¿de qué les hablo? De la palabra de Dios, porque es lo único que hay en mi corazón. Gracias, Señor. Pero no estamos leyendo la palabra de Dios. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. El Señor quiere un pueblo que no solamente le adora, Aleluya. sino que también le da importancia a la palabra de Dios. Thank you, Jesus. Y ciertamente Felipe no entendía lo que estaba leyendo. Necesitaba a alguien como tú y yo para que le enseñe la palabra de Dios. Amén. Hoy el Señor te dice, predica mi palabra. Yeah. Estudia Aleluya. mi palabra. Amén. Estudia mi palabra. Yeah. Esfuérzate y sé valiente. In Jesus' name. Esfuérzate. Tú puedes. Tú puedes. Dice la palabra de Dios, meditarás en este libro de día y de noche. 2 times. 2 times. Yeah. Y no solamente lo vas a leer, sino también meditarás en él. Amén. Aleluya. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Porque el Señor simplemente te quiere dar vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás, dice la palabra. ¿Por qué no bebes de mi agua? Amén, gloria a Jesús. Él es el pan vivo que descendió del cielo, que comiera a mí, dice la palabra de Dios, no tendrá hambre jamás. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra de Dios. Esto es lo que te da estructura. Yeah. Esto es lo que te edifica. Amén, aleluya, gloria a Jesús. No va a venir un testigo de Jehová y te va a confundir, no, porque tú estás fundamentado en la palabra de Dios. No va a venir el mormón y te dice, ¿sabes qué? El libro de Mormón, esto y esto. No, la palabra dice que no se puede añadir ya nada más en la palabra. Ya no puede haber otro libro. Yeah.
Dice la palabra de Dios que si viniera un ángel te predicara otro evangelio, que no le creas. Y dicen ellos que vino un ángel Boroni y que le habló a Joseph Smith y que le dio otra palabra. No, porque no leen la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y el eunuco estaba leyendo el libro de Elías. Y el 31, y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Hoy el Señor te dice: ve, sube conmigo. Hablemos, platiquemos. Cena conmigo, yo cenaré contigo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Yo te quiero mostrar mi palabra. Te quiero mostrar quién soy yo. Pero lee mi palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. El eunuco estaba castrado. Y cuando yo estaba leyendo, el Señor me llevó a un buey. ¿Qué sabe la diferencia entre un buey y un toro? El buey está castrado y el toro no. ¿Cuántos de ustedes han visto un toro trabajando la tierra? Nunca, solamente un buey. ¿Sabe por qué? Porque está castrado. Ha dejado el yo. Porque si ponen a un toro, no, yo no le hago caso al pastor, yo no le hago caso a la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y por eso el eunuco trabajaba en el reinado. ¿Cuántos quieren trabajar con el reinado? Amén. ¿Cuántos quieren trabajar con el reinado? Yeah. Tenemos que dejar el yo. Tenemos que quitar el yo. Cuando David iba a enfrentarse a Goliat, antes de enfrentarse, David le dijo a Saúl: yo puedo contra él. ¿Pero cómo? Sí, yo puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he matado el león y he matado el oso. El león significa nuestra carne. El oso son nuestros pensamientos. Y dice la palabra de Dios que le rompía la quijada. El buey, cuando lo ponen a rar, lo ponen a una youngster, ¿cómo se dice youngster, pastor? Un joven. Y ponen uno más viejo. El viejo le va enseñando más joven. Pero si no estuviera castrado, si fueras un toro, no hace caso. Se pone terco. Pero tú, cuando dejas hacer el yo, es cuando se te dan los tesoros. Cuando se te dan los talentos, hermano Santiago. Cuando te dejas guiar por tu pastor. Pastor, gracias por esa palabra que siempre nos das. Aún los jueves, ahí da unos 3. Yo no sé si ustedes ponen atención. Yo pongo atención. Él es mi pastor, él es el que me guía. Yo estoy joven, yo necesito de su sabiduría. Y usualmente el viejo representa a Jesús y el joven eres tú. Yo necesito guianza. Yo necesito dejar el yo. Y el Señor me hablaba de eso, que yo tengo que dejar muchas cosas mías, que aún todavía yo batallo. Cosas de la carne, cosas de mis pensamientos. Tengo que degollar, o tengo que quebrarle la quijada al león. Tengo que quebrarle la quijada al oso. Y ya conocemos eso, ahora sí vamos a poder siervos de Dios. Pero todavía le hacemos caso a nuestros pensamientos. Todavía tenemos temor. No puedes. Todavía hay inferiores en cosas entre nosotros. Yo no puedo hacerlo.
o hay cosas de la carne, y hoy el Señor me probó, porque el Señor me estaba hablando a mí me habló primero el Señor. A mí me dijo, ¿sabes qué? Tienes que quitar esto. Porque la prueba siempre viene, la misma prueba siempre viene disfrazada de otra manera, y luego viene disfrazada de otra manera, y el Señor lo permite porque Él sabe dónde está mi debilidad. Y cada vez que venzo una cosa, el Señor me exalta para la honra y gloria de Dios. Y a su nombre, porque así es el Señor. Así es el Señor. Y hoy el Señor me probó, y estando en McDonald's, fui a agarrar mi iced coffee y estaba en el drive-thru, y yo saqué, me dijeron mi total, y yo saqué el dinero y lo puse así, y la muchacha, pues, son jóvenes, ¿verdad? Son niños, y ella solamente volteó y hizo la mano así y tiró todo mi dinero que estaba en mis manos. Y yo me enojé. ¿Por qué no puse atención? Y abro mi puerta y voy a agarrar el dinero. Y por estar enojado me levanto y me pego en el mirror. Y ahí es donde el Señor me dijo, hey. Y ya dijo, esa es solamente una experiencia pequeña que puedo contar. Porque hay experiencias que, Señor, son más deep, son más cosas que hay cosas internas entre nosotros. Y el Señor nos quiere completamente como el eunuco. Y a su nombre. Y a su nombre. Es tiempo de dejar el yo. Y es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de entrar a la presencia de Dios. Y no solamente adorar, sino también leer la palabra de Dios. Sí, me puedo irar, pero no peco. No tengo que pecar. No tengo que estar, no, Señor, dame paciencia y agarrar el dinero. Y ¿cuántos batallan con la ira? ¿O soy solamente yo? Dijo nuestro pastor el domingo que estamos en el proceso. ¿Sí o no? Yo estoy en el proceso también. Yo todavía no llego al hombre perfecto. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios va en gloria, en victoria, hasta llegar a su día de plenitud. Y ahí vamos. Y hay unos que apenas comienzan, y unos que van en el medio, y unos que ya están en su perfección. Podemos llegar al hombre perfecto, porque yo no lo digo, lo dice la palabra. Podemos llegar al hombre perfecto, a tener la mente de Cristo, pero para eso tenemos que vencer al oso y el león. Para eso tenemos que dejar el yo. ¿Cuántos eunucos hay aquí? ¿Cuántos eunucos hay aquí? Pastor, ¿sí me puede leer? Y aquí vamos a terminar, porque ya se me terminó el tiempo, ya son las 9:02. ¿Sí me puede leer Mateo 19:12? Y hay 3 diferentes eunucos. ¿19? Ya, 19:12. Amén. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos para causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí escucharon? Amén. Hay eunucos que nacieron sin testículos. Hay eunucos que los hombres los hicieron para servirles, como el eunuco que estaba aquí. Él fue castrado para servirle a la reina. Pero hay eunucos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que así mismo se hicieron. ¿Para qué? ¿Cuántos eunucos se quieren hacer aquí? ¿Cuántos eunucos que dicen, sabes que yo ya no quiero ser el yo, ahora yo quiero ser dirigido por el Señor, ahora yo quiero una persona que me dirija, y esa persona es el Señor Jesucristo, esa persona es el Espíritu Santo?
aleluya, que te quiere dirigir a una vida nueva, a una vida que va a ser de abundancia. El Señor está hablando y hablando a su pueblo, pero todavía no captamos el mensaje que nos quiere dar el Señor. Tenemos que dejar el yo. Tenemos que dejar el chisme. Tenemos que hablar. Voy a hablar de aquel porque él está mal. No. Tenemos que ser guiados. Yo necesito al Señor. Yo necesito a ustedes. Hermano Santiago, yo necesito esa palabra que usted da. Pastor, yo necesito esa palabra que da. Y cada uno que predica, yo necesito esa palabra. Cada vez esas palabras me hacen que yo crezca en el Señor. Cuando se abre la palabra aquí, dice mi pastora, habla al Señor, no soy yo, es el Señor hablando a su pueblo. ¿Puedo agarrar 5 minutos, pastor? 4, ok. Y dice la palabra de Dios que Felipe empezó a contarle de quién hablaba en Isaías 53. Y hablaba del Señor Jesucristo. El 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde de esta escritura, le anunciaba el evangelio de ¿quién? De Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Wow. El eunuco quería ser bautizado, él quería ser parte del reino de Dios. Aleluya. Él quería ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos se van a bautizar en un sábado? ¿Cuántos se van a bautizar? ¿Cuántos? Nomás una persona se va a bautizar, hermano Charles, hermana Erika y varios jóvenes. Ese es un acto poderoso. Ese es un acto diciendo, yo voy a dejar el yo, voy a dejar el que era antes y ahora voy a dejar que el Señor me forme y que me dirija mis pasos. Dice la palabra de Dios que la palabra es ¿qué? Espada de dos filos. Es la palabra de Dios, es lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, gloria a Dios. El 37 dice, pero Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarse. Y respondiendo le digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos o los dos al agua. Y Felipe y el eunuco, ¿y le qué? Le bautizó. Y dice la palabra de Dios, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cuántos sabían que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe? Y dice la palabra de Dios que el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino. ¿Cómo? Gozoso. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue? Él se fue gozoso. Esa es la promesa para ti y para mí. En el Señor hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Yo no sé lo que estás pasando, amado hermano, pero si estás en el Señor, Él cambia el lamento en baile. Él cambia tu tristeza en risa. Esas lágrimas que has brotado, el Señor las tiene y las va a convertir en vino, las va a convertir en gozo. Porque el Señor es así. El Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y no solamente eso, sino bautizarse en agua y bautizarse en el Espíritu. Ahorita van a hacer un acto hermoso, se van a bautizar en el agua. Y después viene el bautismo del fuego. Y ahí está el gozo del Señor, que es promesa para ti y para mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser eunucos para el reino de Dios? Amén.
Amén, gloria a Dios. El tiempo con nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al principio son un poco fuerte, ¿verdad? Mi hermano preguntó que era un eunuco, yo dije que es un servidor inconverso. Le confiaban a sus mujeres los que los tenían. Por esa razón hacían lo que les decían. Pero este hombre se encontró con Felipe, o Felipe se encontró con este etíope. Y muchos de nosotros hemos andado así. Amén. Pero hay alguien que nos habla de la palabra. Y antes éramos servidores para alguien. Ahora somos servidores para Cristo. Amén. Porque lo más hermoso es servirle a Dios. Eso es lo precioso y por eso estamos aquí. Amén. Cuando el hermano decía, ¿quién quiere ser eunuco? Yo dije, yo quiero ser. Yo quiero seguirle sirviendo a Dios. Aparte de servirle, puedo seguir todavía disfrutando de las cosas de la vida, de las buenas cosas de la vida. Pero espiritualmente es mi anhelo y mi deseo de servirle a Dios. Amén. Así que empezamos a actuar como un eunuco. Amén. Sirviendo y buscando de Dios siempre. Ser de bendición. Que donde vayamos seamos de bendición. Que la gracia de Dios siempre esté con nosotros. Porque allá afuera necesitan mucho de nosotros. Amén. Allá afuera necesitan mucho de nosotros. Dice que Felipe fue transportado a otro lugar. Amén. Hace un tiempo, rapidito, un minuto, yo iba para Tijuana a predicar a Tijuana hace unos 15 años y me dio sueño y paré me dije voy a dormir 20 minutos ahí por cerca de Anaheim. Y sí, me parqué el carro en un AMPM y 20 minutos dormí. Salí de ahí, de La Mirada, un lugar que se llama La Mirada por ahí, y adelante está Disneyland, la entrada a Disneyland. Solo me acuerdo que pasé Disneyland y de ahí desperté en Laguna Niguel. No sé cuántas millas caminé o manejé dormido. Cuando desperté, empecé a temblar y a llorar. ¿Cómo había llegado allá? Me salí en un descanso, porque estaba manejando. Y lloré. Dice, ¿qué pasó? O sea que el Señor sí te puede transportar de un lado a otro. Amén. Amén. Y se lo cuento de verdad. Así de pasó. Dios tiene cuidado de nosotros. No sigamos dormidos. Amén. Desde bueno, póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Pónganse todos de pie. A todos los quiero ver de pie. No, el Señor merece que nosotros lo honremos. Amén. Las bendiciones se toman de pie. Amén. Yo quiero bendecirlo esta noche. Amén. Amantísimo Padre Celestial, esta noche te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque nos has puesto ese anhelo, ese deseo de estar en tu casa, Señor. Gracias por esa palabra, por ese consejo, por esos cambios que tenemos que tener en nuestra vida, Señor amado. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestro hermano Cubre, Señor amado. Y sabemos que como este siervo se levantarán otros, Señor amado, para poder llevar tu palabra. Yo declaro que en este lugar es un ministerio de ministerios, Señor amado. Que tú sabes dónde has puesto la mirada en cada uno de nosotros y nos vas a levantar, Señor amado. Nos vas a levantar así como ese eunuco un día, Señor amado, estaba leyendo tu palabra, Señor amado, y fue usado, fue transportado, fue lleno de tu presencia, Señor amado. Padre, yo sé que en ese bautizo tú levantaste muchas cosas en su vida, Señor amado. Padre, haz lo mismo con nosotros, Señor amado. Que nuestra manera de pensar cambie. Que podamos servir como ese hombre, Señor amado, pero servirle a un Dios vivo como eres tú, Señor amado. Padre, yo bendigo este pueblo que tú has puesto en este lugar y declaro, Señor amado, que tú harás que de nuestra boca salgan palabras que cambien la vida de la gente, Señor amado, con nuestras palabras y con nuestro testimonio, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, llévanos a nuestras casas con paz, con alegría, con gozo, Señor amado, sabiendo que tú has hecho algo diferente en nuestra vida esta noche, Señor.
en el nombre de Jesús. Permítanos llegar de regreso a nuestra casa y que todo esté en paz, que todo esté como lo dejamos, Señor amado, y que tu presencia esté ahí como está en nosotros en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.